Angie Daniela, ¿qué habitación le toca? ¡Tropas y capitanes! ¡Tropas y capitanes! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Para el castigo a la tierra conquistada! ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un llamo voy a servir, es un llamo voy a servir. Hoy tenemos el tema de la mejor profesión, es ser un buen portavoz. Cuando yo llegué a Vida de Iglesia, no nací en Vida de Iglesia, llegué a mis 11 años y bueno, gracias al Señor, el Señor siempre me guardó mucho en ese ambiente de amor. Pero hubo un tiempo que por situaciones en mi casa, de algún modo nunca, el Señor siempre me guardó y seguí yendo a las reuniones y todo, pero en algún momento sentí que mi vida espiritual estaba estancada. Yo mucho tiempo pasé orándole al Señor, diciéndole, Señor, yo también quiero crecer y madurar en mi relación contigo. Sentía que me estaba yendo hueco a hueco a hueco. Y recuerdo que en la conferencia de sprint final, tuve la experiencia de escuchar a muchos hermanos hablando del CPR, hablando de la palabra profética, todo eso era nuevo para mí, que lo había escuchado. Y yo decía, bueno, realmente no entiendo por qué están hablando que la palabra profética está cambiando a todos nosotros. No lo entiendo, pero si ellos están diciendo, vamos a ser sencillos y vamos a practicar. Y cuando llegué a mi casa después de esa conferencia, empecé a escuchar los videos del hermano Pedro, los mensajes. Y poco a poco, al principio era un poco complicado para mí, pero poco a poco fui llenándome de río de la gracia. Y luego, gracias al Señor, el Señor me dio la oportunidad de venir aquí al CPR. Todo fue preparado por el Señor realmente. Yo no tenía los recursos ni nada, pero gracias al Señor, el Señor utiliza corazones. ¡Vamos a prepararnos! Aleluya, muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, queridos amigos que nos ven, aleluya, a través de esta reunión ministerial que es transmitida, aleluya, a través del canal de la iglesia en Valledupar. Gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente para ser edificados, para que la palabra corra como ese torrente sanguíneo a renovar cada célula de nuestro ser. Por eso vamos a encabezar esta reunión orando, encabezándola en el Señor para que Él sea quien nos hable en esta noche, nos edifique y cada día tomemos este encargo de hacer su voluntad. Amén, aquí en esta tierra. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por permitirnos reunirnos. Señor, en esta noche, Señor Jesús, queremos ser edificados. Por eso venga a hablarnos a través de cada uno de los profetas. Señor, fluya como ese río de la gracia, Señor Jesús, a través de su palabra, a través de su hablar, porque queremos, Señor, que la palabra, Señor, venga a nuestro corazón, Señor, y caiga en buena tierra, porque queremos, Señor, ser simples, sencillos y obedecer, Señor, al hablar profético, a lo que hoy usted está dando, a lo que hoy usted siente en su corazón que quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Cada día, Señor, llévenos a que ese fuego, Señor, cada día se enciende en nosotros porque queremos, Señor, unirnos a su voluntad para establecer su reino en esta tierra. Gracias, Señor. En esta hora nos vaciamos, Señor, de todo conocimiento, Señor. Queremos, Señor, que nos llene con su vida, Señor, para cada día practicar su palabra. Gracias. Aleluya. Señor, esta semana nos da un encargo, aleluya. Las palabras finales de Pablo a los colosenses, nos daba allí, pues, una cita bíblica, que es la cita principal de esta semana, Colosenses 4, del 5 al 18. Y el Señor comenzaba hablando, haciéndonos un balance muy positivo de la obra de Dios que hoy se está realizando en estos tiempos finales en esta tierra. Hoy la obra de Dios está siendo muy bendecida, hoy más colportores están saliendo, hoy más lugares CPET se están estableciendo en toda la tierra. Hoy más jóvenes maduros que hoy han tomado el encargo del Señor, aleluya,
esos que son llamados valientes de David. Amén. Hoy vehículos también como vans para transportar a estos jóvenes, a este ejército, el Rocío de la Aurora que Dios está usando hoy en su obra para ser trasladado a diferentes lugares, para llevar vida, para sembrar la vida de Dios a las personas, para practicar ese puedo orar por usted. Aleluya. Hoy vehículos están surgiendo, amén, porque hay corazones ensanchados, hay corazones con visión, amén, y la obra de Dios está avanzando. Hay guerreros que están haciendo cosas grandes, están haciendo trabajos grandes, gloriosos. El mismo Señor a través de estos valientes de David, amén, el Señor los está usando. Hoy más casas adolescentes están siendo establecidas, aleluya, en toda la tierra. Estos adolescentes simples, sencillos, que solo obedecen el hablar del Señor. También los niños también están siendo usados en la fábrica de Vencedores aquí. Entonces la obra del Señor, amados hermanos, es una bendición. Aleluya, porque la obra de Dios está siendo bendecida grandemente. Aleluya, y el Señor nos decía que tenemos que orar por el que habla. Aleluya, hermano, tenemos un encargo de parte de Dios y es orar por el que habla. Por eso el Señor nos llevaba a Colosenses 4:2. Decía, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, hoy hay una lucha, hermano, de reinos. Hoy nosotros estamos unidos al corazón de Dios. Amén. Hoy estamos haciendo la voluntad del Señor. Y hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Es contra principados, potestades, decía allí, en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos un encargo de parte de Dios. Este encargo es, hermanos, tomar la palabra que hoy nace en el corazón de Dios a través del profeta, que Dios hoy está usando el canal que Dios escogió, como lo vamos a desarrollar ahorita. Aleluya. Hermanos, tomamos esa palabra con simplicidad, con sencillez, y hermanos, y somos esos que hoy obedecemos, salimos al puedo orar por usted, salimos a predicar el evangelio, salimos a amar a las personas, ¿cierto? Porque hoy, hermanos, esta palabra está siendo atacada, hoy el profeta, el canal que Dios está usando está siendo atacado. Dice que los cañones, hermanos, de las puertas del infierno están apuntando hacia la palabra profética, ¿verdad? Porque está estableciendo el reino de Dios en esta tierra, para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Hoy los cañones del infierno, hermanos, están apuntando hacia esta palabra, hacia el canal, hacia el profeta, hermanos, pero gracias al Señor porque, aleluya, nosotros somos esos valientes de David. Aleluya, porque somos esos, hermanos, que tenemos el otro espíritu. Somos esos Josué y Caleb que hoy se unen a la voluntad de Dios, que se unen a la palabra que viene del trono de Dios, que es dada a través del canal. Aleluya, porque hoy somos eso que, hermano, estamos estableciendo el reino del Señor y somos eso que tenemos la victoria garantizada por parte de Dios. Aleluya, porque, hermanos, el reino del Señor se va a establecer, hermanos. Eso es, hermano, inevitable. Y gloria al Señor porque lo está usando usted y me está usando a mí. Y tenemos la esperanza de que un día, hermanos, seremos galardonados solamente por ser simples, sencillo y obedecer la palabra del Señor y unirme al corazón de Dios a través del profeta. Entonces el Señor decía aquí, hermanos, de que necesitamos orar, hermanos, por el profeta. Necesitamos orar por la boca que Dios está usando. Decía aquí de que el Señor, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo, hermano, dice que el misterio de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo. ¿Y por medio de quién lo va a hacer? Por medio de la iglesia. Aleluya. Señor encabeza a la iglesia, encabeza a cada miembro. Aleluya. Hermano, lo encabeza a usted y a mí, llenándonos cada día, hermano, de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios. Amén. Y hermano, apenas, hermanos, nosotros somos encabezados. Aleluya. Hermano, la iglesia es encabezada, dice que el Señor va a encabezar todas las cosas en Cristo. La voluntad de Dios va a ser hecha aquí en la tierra, amén, así como es hecha en los cielos. Entonces, el misterio del Señor, hermano, el misterio de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo. Pablo esto lo predicaba. Pablo era obediente, hermanos, al encargo de Dios, al encargo del Señor. Y dice, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, Pablo decía allí que él tenía un encargo de parte de Dios. Pablo tenía, hermano, una comisión de parte del Señor. Lo que él tenía que hacer estaba claro. Lo que él
lo que él hablaba, que recibía de Dios, él necesitaba hablarlo a la iglesia. Amén, como hoy mismo está ocurriendo. Entonces Pablo decía, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo hablar? Es como Dios le revela a él, como Dios le revelaba a él. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, y vemos allí de que Pablo dice que él estaba allí en Roma, pues él estaba allí con los griegos, y dice allí que los griegos, ellos tenían corrientes, la cultura griega se movía por corriente filosófica, por filósofos, ¿cierto? Por pensamientos, hermanos, filosóficos. Dice que ellos iban de ciudad en ciudad y allí estaba el ágora. El ágora era que ellos en diferentes plazas, en diferentes ciudades, ellos estaban en esa plaza y ellos daban diferentes conceptos, ¿cierto? Diferentes opiniones. Era la percepción de cada uno de ellos. Y dice allí que los griegos, ellos recibían esto y ellos escogían, me voy con este, me gusta el pensamiento de este. Y hermano, y se movía de esa manera la cultura griega, hermano, la cultura filosófica, estos filósofos que tenían diferentes pensamientos. En la vida de la iglesia no actuamos así. En la vida de la iglesia el Señor no se mueve de esa manera. En la vida de la iglesia el Señor escoge a un profeta. El Señor escoge un canal a quien revelar, para Él direccionar su iglesia, para Él hablar a su iglesia, para Él decirnos lo que está en su corazón y qué es lo que debemos hacer. Aleluya, el Señor se mueve en la iglesia de esa manera. No es, hermano, como la cultura griega, como en Roma, de pronto de hacer a ver a Pablo, hacerlo ver como uno más, de que era un pensamiento más, que era escoger. No, hermano, el Señor escogió a Pablo porque Pablo era la boca de Dios, porque Pablo era el canal usado por Dios, y esta corriente filosófica en la iglesia pues no tienen cabida. Entonces, gloria al Señor, hermano, porque el Señor, aleluya, escoge un canal y habla a través de un solo canal. Aleluya, como lo vamos a ver aquí, hermanos, en 1 Corintios. Amén, vamos a 1 Corintios y el Señor nos va a mostrar allí de que Él escoge un solo canal para hablar a su iglesia, para direccionar a su iglesia, y no tiene diferentes canales, diferentes hablares, diferentes pensamientos, el cual nosotros escogemos, me voy con este, me voy con el otro. No, hermano, es un solo canal que habla hoy a la iglesia. Gloria al Señor. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, hermanos, cuando creímos en la obra redentora del Señor, dice que Él nos bautizó en un solo cuerpo. Aleluya, porque Él nos introdujo en un solo cuerpo. Amén, somos muchos miembros, hermano, pero somos un solo cuerpo. Aleluya, somos un solo cuerpo en Cristo. Fuimos introducidos, hermano, en un solo cuerpo. Hoy, ¿verdad? Hoy, hermanos, el enemigo se mueve de esa manera, hermano, queriendo, hermano, confundir, ¿cierto? Queriendo tomar nuestra mente. Él quiere destruir, Él quiere dañar, Él quiere, hermano, de que haya duda, hermano, en nosotros, en la palabra del Señor, y en nosotros no puede haber duda en la palabra del Señor. Hoy necesitamos, hermano, creer a lo que el Señor hoy está hablando, que viene de Dios, porque ese es el trabajar del enemigo. Él quiere meter duda, hermano, en nosotros, y no, hermano, nosotros creemos es al canal que el Señor hoy está usando, porque es el escogido por Dios. No fue que Él se escogió Él mismo, Él no tuvo la opción de escogerse Él mismo, hermano, fue escogido por Dios, como lo vamos a ver ahora. Entonces, gloria al Señor. Entonces el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermanos, aleluya, dice, porque, hermanos, todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Este es el llenar del Señor. El Señor nos quiere llenar a nosotros, ¿cierto? Nos bautizó en un mismo espíritu, nos da a beber de un mismo espíritu. Ese es el llenar del Señor de nosotros, porque al final la iglesia va a ser Cristo mismo. Al final nosotros, de la llenura que el Señor nos da a nosotros, vamos a ser Cristo mismo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Somos un solo cuerpo. Aleluya. A pesar de ser muchos miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Y dice el 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aleluya, como lo acabo de decir, hermanos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Entonces, hermanos, el pie, hermanos, hace parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. El oído, hermanos, el brazo, la pierna,
la boca, todos, hermanos, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Oh, Señor Jesús, aleluya. Y dice el 16, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, hermanos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, solo hay un solo cuerpo, hermanos, pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos el Señor nos dio una función en el cuerpo. Hermanos, no somos iguales, ¿verdad? Somos diferentes, pero a cada uno de nosotros el Señor nos dio una función en el cuerpo de Cristo. Oh, Señor Jesús. Y el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, es el Señor quien nos coloca, hermanos, en cada función en el cuerpo. Es el Señor que nos coloca en cada función en el cuerpo. No somos nosotros los que elegimos. Hermano, es el mismo Señor que nos coloca en el lugar correcto en el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver aquí en Gálatas. Aleluya, por el libro de Gálatas. Hermanos, que no es que nosotros escogemos. No es la escogencia nuestra, hermano. Es que el Señor nos coloca a nosotros en la posición correcta. Y ahí tenemos que estar, hermano, satisfechos. Aleluya, donde el Señor nos coloque. Vamos a Gálatas, hermano, 1:1. Y allí lo vamos a confirmar. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos al 10, de reunir todas las cosas. Vamos a Gálatas, aleluya, hermanos, es el libro de Gálatas, amén. Gloria al Señor por el libro de Gálatas. Señor Jesús, 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces no es opcional, hermanos. No es opcional, hermanos, mi función en el cuerpo de Cristo. Dice aquí Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo fue un apóstol porque él fue escogido por Dios y fue escogido por Jesucristo. Ni Pablo mismo, él podía tener la opción de escogerse para ser el apóstol. Él fue escogido por Dios, fue escogido por Jesucristo. En la vida de la iglesia, hermanos, nosotros aquí, hermanos, no hacemos escala, hermanos, dice allí que por nuestra fuerza, ¿verdad? De escalar posiciones, nada de esto. Es el Señor, hermano, quien escoge. Es el Señor quien dice, este es mi apóstol. El Señor es quien lo escoge. Oh, Señor Jesús. El 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros somos siervos de Cristo, ¿verdad? Si yo soy la oreja, yo tengo que ser, hermano, fiel, hermano, a la comisión que Dios me ha dado de ser oreja, ¿verdad? Si yo soy boca, yo tengo que ser fiel a la comisión, hermano, de ser boca, a la comisión de cumplir mi papel, ¿cierto? De ser boca. Entonces, hermanos, dice aquí que no es agradar a hombres, sino cumplir la función del Señor, porque yo no puedo decir, yo soy oreja, pero yo quiero ser ojo. No podemos tener, hermano, esa percepción, ¿cierto? De que si yo soy oreja, entonces yo quiero ser ojo. No, hermanos, no. Donde el Señor nos colocó, estemos satisfechos. Por eso es que hoy, hermanos, aleluya, decía allí el Señor, que hoy creen que la boca que Dios usa es un lugar, decía allí que un lugar privilegiado. Entonces, aquel que tiene ambición, aquel que está insatisfecho, que tiene insatisfacción en su corazón, se va en contra de la boca que Dios está usando hoy. ¿Por qué? Porque dejó minar su corazón, hermano, de ambición. Dejó minar su corazón, hermanos, allí de querer ser la boca. Entonces no es así, hermanos. La percepción en la vida de la iglesia no es así. Si usted es oreja, cumpla la función de oreja con alegría, con gozo, con satisfacción. Si usted, hermano, es nariz, cumpla la función de la nariz con gozo, pero no quiera que si usted es nariz, usted quiere ser ojo. No, hermano, no es esa manera. No nos debemos llenar nuestro corazón, hermano, de ambición, de nada de esto, porque, hermanos, el Señor nos quiere usar donde Él nos coloca de manera correcta para cumplir nuestra función. Aleluya, hermano, gloria al Señor. El 11 dice Gálatas 1:11, dice, ya para ir culminando, dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, mire, no es según hombre, es la revelación de Dios. No es, hermano, invento de hombre, que el hombre allí, hermano, no. Hermano, es revelación de parte de Dios. A Pablo era Dios quien le revelaba.
y él cumplía su papel, él cumplía la función dada por Dios, hermano, de hablar lo que Dios le revelaba, darlo a la iglesia, para que la iglesia avanzara y se uniera al corazón de Dios. Dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira, aquí lo confirma, hermanos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea que si hubiera sido por elección humana, hermanos, Pablo no hubiera sido elegido. Hermanos, si hubiera sido por elección humana, Pablo hubiera sido el último en ser elegido, porque él era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Pero hermano, lo escogió fue Dios, aleluya, porque lo escogió fue el Señor. Dice que lo escogió Jesucristo, ¿verdad? Si hubiera sido por elección humana, Pablo decía aquí, yo no me lo merecía, porque yo asolaba a la iglesia, ¿cierto? Él asolaba a la iglesia, él no se merecía ser escogido, pero como no lo escogió elección humana, ¿cierto? No lo escogió la lógica humana, lo escogió fue Dios. Al Señor le plació escoger a Dios, Dios le plació escoger a Pablo para que Pablo diera la palabra del Señor. Aleluya, hermanos, gloria al Señor por su palabra. Y el 13, ya finalizo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En 2 de Timoteo finalizaba allí 1:8, hermanos, decía allí de que Pablo le hablaba a Timoteo de que participara en las aflicciones, que hoy la palabra profética trae la luz, el poder del evangelio, pero la boca que Dios usa, hermanos, esa es la que es atacada, esa es la que es perseguida por parte de Satanás, por parte del enemigo, ¿cierto? Pero aleluya, porque dice que la palabra profética trae la luz y la palabra es la que tiene el poder para realizar la obra de Dios, aleluya, hermano, y la invitación hoy es que nos unamos a esta palabra para hacer la voluntad de Dios y establecer el reino de Dios en esta tierra. Aleluya, gloria al Señor. Continúa nuestro hermano Heiner Ballesta con el encargo. Aleluya. Amén, hermano, gracias al Señor. Siguiendo con este encargo maravilloso sobre las palabras finales de Pablo a los colosenses. Hermano, ratificamos un punto que el Señor estaba tocando sobre la elección de Dios. Hermano, gracias al Señor porque a través de la experiencia de Moisés, la experiencia de Jeremías y también la experiencia de Pablo, vemos cómo el Señor escoge, elige a esas personas. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, aleluya. No era por su capacidad, no era por su elocuencia, él simplemente era porque a Dios le plació escoger a esas personas. Hermano, y hay una noticia, Dios le plació escogerle a usted y escogerme a mí, aleluya, para hacer su voluntad aquí en la tierra. Hermano, una frase que me marcó en este día era esta, mire, en su libertad natural, el hombre hace sus elecciones. En el plano celestial, las elecciones están en las manos de Dios. Aleluya. Hermano, qué glorioso. Hermano, en nuestro ser natural podemos elegir muchas cosas, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere, hermano. En el plano celestial es donde verdaderamente Dios tiene su elegido. Aleluya. Por eso, hermano, vemos un poco más adelante, el Señor nos mostraba la experiencia de Moisés, cómo el Señor escogió a Moisés. Era esta persona que fue adoptado por la hija de Faraón, ya todos conocemos su historia, ¿verdad? Él fue capacitado con toda la cultura egipcia a los 40 años, pero hubo un suceso de Moisés que determinó su vida. Fue que cuando mató al egipcio, vemos que Moisés huye para el desierto de Madián. Y allí, hermano, vemos cómo el Señor, a través de esa experiencia, Dios quiere usar a Moisés para liberar a su pueblo. Hermano, vemos, hermano, cómo esta situación negativa que le ocurrió a Moisés, produjo en Moisés algo de que en sus 40 años, él sintiera toda la capacidad para poder liberar a su pueblo. Pero luego que pasó en el desierto 40 años más,
simplemente oyendo el balbido del rebaño. Hermano, él perdió toda capacidad. Y él fue ahí donde Dios escogió a Moisés. Aleluya. Hermano, no le metamos lógica a esto. Esto es el obrar del Señor. Aleluya. El Señor obra de manera maravillosa. Pero vemos, hermano, más adelante, cómo Moisés, a través de la experiencia de la zarza, vemos que cuando aún tenía 40 años, probablemente, él decía de que la zarza que ardía cuando él vio, mire lo que dice aquí. Dice así: creía que el fuego necesitaba de la zarza como combustible, pero ahora, lejos de la educación egipcia y la madurez de los 80 años, Moisés percibió que la zarza solo era un soporte para el fuego, un canal, como nosotros lo somos hoy, para que el río de la gracia fluya. Aleluya. Esta experiencia marcó a Moisés, también nos debe marcar a nosotros. Hoy solamente nosotros somos canales para que el río de la gracia fluya. Hermano, Dios quiere utilizarlo a usted, por eso lo eligió, lo escogió. Hermano, no fue casualidad, pero esa escogencia es simplemente dejando de lado su capacidad, mi capacidad, y necesitamos permitir que Dios sobre. Hermano, rápidamente quiero leerle un versículo que habla donde el Señor escogió a Moisés y Moisés le dijo al Señor que quién hablaría. Ahí vemos en Génesis capítulo 4, versículo 13, dijo, y él le dijo: ay Señor, envíame, te ruego, por medio de aquel que enviará. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirle y a verte, se alegrarán en su corazón. Dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aleluya. Hermano, a veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿verdad?, de que por qué el Señor me escogió a mí si yo no tengo capacidad, si yo veo que el vecino es más capaz que yo, ¿por qué no lo escogió a él? Hermano, fue la elección de Dios. Ahora Dios quiere usarlo a usted y a mí como canal para que el río de la gracia llegue a su vecino y Dios pueda contar con él también. Hermano, no hagamos preguntas negativas, simplemente dejémonos usar por el Señor. Y la experiencia de Jeremías también nos ayuda mucho para no creernos nada, simplemente dejar que el Señor fluya dentro de nosotros. Hermanos, Jeremías, capítulo 4, versículo 1. Hermano, el Señor ahí escogió a Jeremías y el Señor le dijo a Jeremías, le dijo al Señor: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Hermano, hoy usted y yo no sabemos hablar, hoy usted y yo no sabemos cómo hacer inmersión en la palabra, pero hermano, dejémonos usar por el Señor. El Señor nos usará para que su obra y su edificación se puedan concluir. Hermano, la experiencia de estos hombres nos ayuda a nosotros a, primero, sentir que fuimos elegidos por Dios, escogidos por Dios. Segundo, no es nuestra capacidad, no es nuestra elocuencia, es simplemente que somos canales del río de la gracia. Que el Señor nos ayude a que podamos seguir este hablar y podamos sumergirnos en el río de la gracia. Señor nos bendiga. Sigue nuestro hermano Henry para seguir este río de fluir de la gracia. Aleluya. Amén, eso es el Señor. Hermano, así como compartió nuestro hermano Heiner, hermano, dentro de este encargo, hermano, que es las palabras finales de Pablo a los colosenses. Esta semana también el Señor nos hablaba
hermano, de la importancia, la necesidad, la urgencia de andar sabiamente para con los de afuera. Hermano, andar sabiamente para con los de afuera. Hermano, dígale eso al hermano que está al lado en estos momentos, en el sector que usted se encuentra. Dígale, andar sabiamente para con los de afuera. Andar sabiamente para con los de afuera. Andar sabiamente para con los de afuera. Hermano, hay una urgencia. Y esa urgencia, hermano, es que necesitamos andar sabiamente para con los de afuera. Hermano, esto está incluido nuestros compañeros de trabajo, hermano, donde nosotros vivimos, donde nosotros compartimos, nuestra vida social. Hermano, nuestra vida no puede ser un andar, hermano, como el mundo, no. Nuestro andar, nuestro vivir debe ser con sabiduría. Hermano, y el Señor nos mostraba en Colosenses capítulo 4, hermano, versículos 5 y 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El Señor nos compartía en cuanto a redimir el tiempo. El Señor nos decía que redimir, hermano, significa rescatar mediante un precio. Y decía, a veces el precio que pagamos es pasar vergüenza, recibir muchos no, pero eso es irrelevante, porque necesitamos continuar redimiendo el tiempo. Hermano, una manera de redimir el tiempo es cuando salimos a las calles, oramos por las personas. No importando, hermano, si pasamos vergüenza, cuánto no recibimos. Hermano, necesitamos redimir el tiempo, hermano, sabiamente andando, hermano, con las personas de afuera, con Él puede orar por usted, orando por las personas, que lleven la palabra del reino, el evangelio del reino, hermano, por medio de la palabra profética. Hermano, hoy nosotros necesitamos aprovechar cada oportunidad. El Señor nos compartía estos versículos en otra versión, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, vivan sabiamente y aprovechen al máximo cada oportunidad. Hermano, el Señor nos lleva, hermano, que en estos tiempos del fin, tiempos finales, necesitamos aprovechar bien el tiempo, hermano, aprovechando cada oportunidad, hermano, que donde estemos nosotros, hermano, orando por las personas. El Señor nos compartía la importancia, hermano, de visitar, de estar en el PAD, hermano, en este puesto avanzado de colportores. Hermano, ¿por qué? Porque es que ahí es donde nosotros aprendemos, somos perfeccionados, aprendemos a que necesitamos aprovechar el tiempo, cada oportunidad. En el PAD aprendemos, hermano, que no hay indiferencia de personas. Si por este oro, por este no oro. A veces somos engañados por la parte de afuera, hermano, todo por su vestidura, hermano, por su elocuencia, por su estrato. No, aprovechar cada oportunidad, predicándole el evangelio, hermano, al que usted menos cree. Todas las personas que pasen necesitamos predicarle el evangelio. Hermano, por eso nosotros hoy necesitamos aprovechar bien el tiempo. Hermano, aprovechar bien el tiempo. Hermano, por eso el Señor nos dice, vivan sabiamente, amén, entre los que no creen y aprovechen al máximo cada oportunidad. Hermano, un punto importante dentro de esta semana que me tocaba mucho, hermano, y usted cuando disfruta la palabra, hermano, yo sé que usted también fue tocado, y es, el Señor decía, hermano, dice, no hay motivo para privar a nadie de esta esperanza. Hermano, no hay motivo para que usted prive, hermano, para que usted lleve la esperanza, para que usted lleve el evangelio, hermano, a las personas. Dice, no hay motivo para privar a nadie de esa esperanza. Por tanto, vayamos a las calles para orar por las personas. Hermano, hoy las personas están sin sabor, están, hermano, vacías. Hermano, y hoy nosotros tenemos el poder, tenemos la sal que proviene de la palabra profética. Por medio de la inmersión en la palabra, hermano, podemos sazonar, podemos llevar colores, hermano, vida a las personas, podemos colorear sus vidas, podemos darle sentido a la vida a las personas. Hermano, no hay motivo para privar a nadie de esa esperanza. Hoy no podemos resistir, hermano, salgamos a la calle con sencillez, orando por las personas. Usted en su puesto de trabajo, ore por las personas.
No prive, no hay motivo para privar a nadie de esa esperanza. Permita que el río de la gracia fluya por medio de usted también, para que sazone la vida de las personas, para que comience por medio del puedo orar por usted a colorear la vida de las personas. Sean alegres, sean vivas, hermano. No podemos privar esa alegría a las demás personas. Vamos a predicar el evangelio con urgencia. Y decía el Señor en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y el Señor nos decía, muchos de nosotros hace años viven una vida sin sabor. Hermanos, hoy necesitamos reconocer delante del Señor que necesitamos de la palabra. Hoy la palabra, hermano, es la única que nos puede llenar, nos puede llevar a tener una vida con sabor, con sazón, con gracia. Hermano, es por medio de la palabra, por medio de la inmersión, por medio de los gritos de guerra, es por medio de estar unido a la palabra profética, que hoy nosotros podemos tener una vida con sabor. Nosotros con una vida de colores, de alegría. Y el Señor nos decía, muchos de nosotros hace años viven una vida sin sabor, pero ahora Dios está restaurando, amén, pero ahora Dios está restaurando nuestro sabor. ¿Cómo el Señor está restaurando ese sabor en nosotros? Porque practicamos la inmersión en la palabra profética. Hermano, hoy nosotros ¿qué damos? Hoy damos, hermano, lo que nosotros comemos. Hoy la inmersión, hermano, necesita ser inculcada en nosotros. No es un asunto, hermano, de que el Señor está hablando que salgamos a la calle y no es un asunto de que usted sienta o no sienta. No, usted tiene que salir a las calles. Hermano, el Señor nos decía una palabra importante. Quien oye, olvida. Quien ve, imita. Quien se justifica, no hace. Pero quien hace, aprende. Hermano, quien hace, aprende. Hermano, no es un asunto que, no, hermano, es que yo no he sentido todavía. No, salga. En usted está, hermano, la sal. En usted está esos colores, hermano, para colorear la vida de las personas. En usted está la palabra, el poder que tiene, el poder para sazonar la vida de las personas. Salgamos a la calle, hermano, con mucha reverencia. Hermano, Dios cuenta con nosotros y así podemos vivir sabiamente para con los que están afuera. Amén, Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor, como compartía nuestro hermano Henry, todo está en la palabra y teniendo un vivir en el Espíritu. Para continuar y siguiendo con este encargo, pasamos al siguiente punto, la relación entre Pablo y Tíquico. Para entrar en este tema, tenemos un versículo de Colosenses 4, 7, 8 como de soporte. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. En este versículo, el apóstol Pablo se refiere a Tíquico de una manera muy especial. Vemos dos palabras allí importantes. Dice la primera, amado hermano. Ese amado hermano, como se refiere Pablo, Señor Jesús, conocía la situación de Pablo en la prisión. Y la otra palabra que encontramos allí en ese versículo es fiel ministro del Señor. Ese fiel ministro del Señor fue el portador de esa carta y transmitía la información detallada con respecto al apóstol Pablo para confortar a todas las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Pongamos atención, esto es un punto muy importante, hermano. Dice más adelante, para ir avanzando, acerca de esta relación tan hermosa, sobre este punto. En el libro de los Hechos, Tíquico y otro hermano también fueron mencionados como compañeros en este ministerio. Señor Jesús,
en Efesios capítulo 6, versículo 21 al 22, también encontramos que es nombrado este hermano. Vamos a mirar para que el Señor nos hable allí algo maravilloso. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, y todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Este versículo, bendito sea el Señor, y estos versículos confirman que Tíquico fue el portador fiel de esta carta, como la de Colosenses y como la de Efesios. También vemos que existía una bella relación de confianza entre ellos. Mire, hermano, una relación de confianza entre ellos. Cuando yo disfrutaba esto me acordé en estos días donde un hermano me edificaba y me compartía me edificaba porque eran palabras de Dios. Y él me decía esta palabra: nunca permita que nada robe la confianza entre los hermanos. Mire, la confianza es muy importante y va de la mano con la fidelidad. Nosotros entre hermanos necesitamos cuidar esa confianza que hay dentro de la iglesia. Cuando se habla de confianza no está hablando de otra cosa, está hablando es conforme a la palabra de ir a hablar otras cosas que el Señor no está hablando. Alabado sea el Señor. Yo sé que usted me entiende. Bueno, dice, esta relación orgánica y amorosa se vivía entre la iglesia y el apóstol, porque el Señor confeccionó entre Pablo y la iglesia un tejido de amor. Mire, hermano, esa misma armonía, ese era algo orgánico, algo de vida, una confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Pero avanzamos un poquito. Dice en Apocalipsis, mire esto: por causa de la degradación de la iglesia, surge la jerarquía entre los hermanos. Señor Jesús, presta atención. Y aparece el clero y el laico, para resumir esto, los cuales no tenían una base de fidelidad, ni de sinceridad, ni tampoco había un corazón en esa línea sincero en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a lo que el Señor mostraba allí. Esto es lo que vemos en la línea de la degradación, hermano. Miremos, la jerarquía trajo la corrupción por la ambición de tener poder y ocupar altos cargos. Bendito sea el Señor. Eso en cuanto a la jerarquía. En cuanto al clero, exigía cada vez más honra y privilegio. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor la nombró la línea de la degradación. Señor Jesús. Seguimos avanzando aquí para terminar. Dice, el Señor quiere salvarnos. Hermano, el Señor quiere salvarnos de esa situación, de esta decadencia, y llevarnos a la iglesia de Filadelfia, donde hay amor fraternal. Aleluya. Hermano, el Señor quiere salvarnos a todos. Quiere sacarnos de esta línea. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Dice, donde respetamos, hermano, mire, lo quiere llevar a la iglesia de Filadelfia, donde respetamos el liderazgo. Claro que aquí sí hay líder,
pero no hay jerarquía. Por eso los líderes los respetamos y existe ese ambiente de armonía, de amor entre los hermanos. Esto es lo que hay en la iglesia. Un cuidado de amor entre los hermanos, mirando que es donde nos ha dado donde nos ha puesto el Señor, y que todos somos importantes en la iglesia. El Señor mostraba allí que a pesar que Taquico y Pablo tenían ministerios diferentes, Él lo trataba de una manera hermosa. Le decía: amado hermano, fiel siervo del Señor. Mire ese respeto que él lanzaba hacia ese hermano, esa expresión de amor, esa confianza que había entre él y el hermano Taquico. Aquí dejamos al hermano para que siga este encargo. Que Dios lo bendiga. Aleluya, hermano, Jesús es el Señor. Con temor, con temblor tocamos todo esto y dándole continuidad a lo que hablaba nuestro hermano Alonso con respecto a la jerarquía. El Señor, en este encargo de las palabras finales de Pablo a los colosenses, hay que revisar y considerar algo, porque aparece en escena Onésimo. Si miramos todo este texto y contexto bíblico y el ambiente que había ahí, con esto de la jerarquía, era difícil para que apareciera un Onésimo, pero vemos el corazón de Pablo, que no se unió ni fue afectado por el ambiente de la jerarquía. Sí, porque esto de la jerarquía hace exclusión, pero Pablo no se movió así. Por eso Pablo trabajó con Onésimo. Pero ¿quién es Onésimo, hermano? Vamos a mirar dentro de estas palabras que Pablo usaba ya finalizando para la carta a los colosenses. Onésimo era un esclavo de Filemón y una persona de carácter dudoso. Eso afirma el Espíritu ya finalizando con este encargo. Pero dice que aún así Pablo le predicó el Evangelio. Tremendo, hermano. Eso es para que nosotros consideremos que la jerarquía hace daño. Hace daño. Gracias al Señor por la vida de la iglesia, nos respetamos, cada uno tiene una función, somos miembros del cuerpo, pero que Dios nos libre de tomar jerarquía aquí en la iglesia, no hay ni existirá eso, que Dios nos mantenga con ese corazón. Entonces vemos que Pablo comenzó a hacer un trabajo con Onésimo y fue tan así que este se volvió útil. Era inútil y se convirtió en útil para la obra del Señor. Fue aún así que llegó a ser hasta un colaborador de Pablo. Vamos a mirar Colosenses capítulo 4, versículo 9, para ampliar nuestra visión con respecto a este encargo. Colosenses 4, 9 dice: con Onésimo, mire, amado y fiel hermano, mire, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Mire el encargo y cómo llegó Onésimo después de ser inútil a ser útil, a cooperar con la obra de Dios. Tremendo, por eso no debemos descartar a ninguno. Señor nos libre. Y dice, Onésimo y Tíquico, que son colaboradores de Pablo, dice que fueron encargados. Mire, ya aquí entra en escena ya Onésimo y Tíquico. ¿Fueron encargados de qué? Tenían una función y era de llevar a los colosenses la carta escrita por Pablo e informar a los hermanos sobre todo lo que ocurría con Pablo en Roma. Ya sabemos todo lo que estaba pasando Pablo por su segundo encarcelamiento. No fue fácil, hermano. Muestra el Espíritu a través de nuestro hermano Pedro que en ese ambiente del segundo encarcelamiento de Pablo, lo veían como un criminal, hermano. No era fácil la situación de Pablo. El entorno de Pablo en su segundo encarcelamiento no fue como el primero. Y el ambiente que se movía ahí no era fácil. Era titulado como un criminal, otorgado con esa posición. No era fácil. Por eso
El Señor habla ahí de que todos los de Asia lo abandonaron. ¿Por qué abandonaron a Pablo, hermano? Porque este ambiente en el que él estaba en su segundo encarcelamiento ya era algo mucho mayor que en el primero. Ya acercarse a un criminal en esa época, era unirse y hasta la muerte le podía venir. Mire lo tremendo que es esto. Por eso las personas que estaban cerca a él, todos me abandonaron. Porque le preguntaban, ¿y Pablo? No, yo no lo conozco. Entonces todo eso es triste, es lamentable. Pero aquí vemos a un Onésimo, vemos a un Tíquico, hermanos que estaban cerca ahí y eran los encargados de llevar las cartas a la iglesia en Colosa. Pero mirando todo esto, hermano, con la situación de Pablo con Onésimo, Pablo sintió como apóstol que debía darles explicaciones a ¿quién? A Filemón. ¿Por qué sintió Pablo darles explicaciones a Filemón? Porque Filemón de pronto en su mente, en su parte moral, en todo, él no entendía cómo Pablo estaba unido a alguien que le había fallado a Filemón, a Filemón. Entonces Pablo sintió y por eso es que aparece la carta a Filemón. Pablo escribió tanto la iglesia, para los colosenses, tanto como para Filemón, para guardar el corazón de Filemón mediante el trabajo que estaba haciendo con Onésimo. Entonces que Dios nos ayude, hermano, a mirar todo esto. Dice que en el último capítulo de Colosenses, Pablo también menciona a Aristarco. Miren, Marcos y Jesús eran esos tres colaboradores con Pablo. Vamos a mirar Colosenses 4, 10 y 11, dice así. Aristarco, mi compañero, aleluya, de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y en el 11 dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos, mire, de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Mire, tremendo, ¿eh? Aristarco, Marcos, que es Juan Marcos, el que abandonó a Pablo en su primer viaje, pero en este momento estaba siendo cooperador. Entonces tenemos a Aristarco, tenemos a Marcos, que es Juan Marcos, y tenemos a Jesús. Pero este Jesús, hoy vuelvo y reitero, Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Este Jesús era uno de los judíos que se había convertido. Amén. Entonces Aristarco, ¿qué era Aristarco? Diré que es un macedonio de Tesalónica. Mire, para revisar un poquito todo esto de los colaboradores, porque como reiteraba, todos abandonaron a Pablo, hermano. Todos abandonaron a Pablo, no era fácil la posición en la que estaba Pablo, hermano. Señor, nos ayude y podamos ver esto con los ojos que Dios quiere que lo veamos para poder avanzar. Y en Hechos, vamos al libro de Hechos 27, rápidamente, Hechos 27, el Señor recalca algo ahí sobre Aristarco, para hablar un poco acerca de Aristarco, el cooperador de Pablo. Dice así, y embarcándonos en una nave a Drimetena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, mire, macedonio de Tesalónica. Gracias al Señor porque había un Aristarco ahí, en este ambiente que asediaba a Pablo, donde todos lo abandonaron. Gracias al Señor porque hay un Aristarco ahí. Vemos también a un Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, y se abordó en el que ese fue el que dejó a Pablo, lo abandonó en el primer viaje, pero Pablo hizo el trabajo, siguió ahí insistiendo. Hoy necesitamos esa misma actitud. Marcos tuvo otra oportunidad, aleluya. Hoy nosotros no podemos desechar a ninguno, hermano. No estamos llamados para eso. Que Dios nos guarde, nos libre. Necesitamos un corazón como el apóstol Pablo. No desistió, sino que volvió y tomó a Juan Marcos nuevamente y tuvo otra oportunidad de servir al Señor. Fue tan así que escribió el Evangelio de Marcos, basado en el relato de Pedro, como lo muestra Segunda de Timoteo. Vamos a ir aclarar un poquito para ir avanzando. Segunda de Timoteo.
Gracias al Señor por la carta a Timoteo. Señor nos ayude, hermano, y nos siga dando un corazón con todo esto. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, mire, Marcos apareció y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Tremendo, hermano. Dentro de todo, vuelvo y reitero, todo este entorno que había, toda esta preocupación que había en el apóstol Pablo por las prisiones, todo lo que estaba sufriendo, pero Dios usó a un Juan Marcos. Amén. Dice, no desistamos de los hermanos aunque hayan causado alguna decepción antes. Necesitamos revisar esas palabras, hermano. Y dice que el tercer hermano aquí, como lo mencionaba, primero fue, revisemos, Aristarco, Juan Marcos, y luego viene Jesús. Era un judío, dice que era un justo. Dice que era judío convertido, que colaboraba con Pablo en el Evangelio. El nombre de Jesús no dice ahí que no era poco común en esa época. Y seguimos, dice que al final de su carta a los colosenses, Pablo cita los nombres de algunos hermanos. Vamos a revisar ya para ir ya finalizando con las palabras de Pablo a la iglesia en Colosa. Y mencionábamos a Epafras, aleluya por Epafras. ¿Qué era Epafras? Dice que fue calificado como siervo de Cristo. Vamos a mirar lo que muestra el Señor a través de Epafras. En Colosenses 4, versículo 12, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y dice, trae cuando vengas el capote, me dejen Troas en casa de Carpo, y los libros mayormente los Pérgamos. Perdón, hermano. Es Colosense. Perdón, Colosense. Colosenses capítulo 4. Dice así, os saluda Epafras, esta sí es, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Mire la descripción que estaba pasando el apóstol Pablo a Epafras, reafirmando que estaba con él. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Porque de él os doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Mire todo lo que Epafras, hermano, pudo trabajar cerca al apóstol Pablo. Amén. Luego vemos a Lucas, otro cooperador, dice que fue el amado médico que acompañó a Pablo y cuidó de su salud hasta el fin. Muchos hermanos abandonaron al apóstol, pero Lucas, hermano, estaba entre los fieles. Vamos a mirar segunda de Timoteo, ahora sí vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, para mirar a Lucas. Segunda de Timoteo 1:15, dice así, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tremendo. Ahora el 4:11. Solo Lucas está conmigo. Mire, tremendo. Solo Lucas está conmigo. Oh Señor Jesús. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aleluya, hermano. No es fácil, vuelvo y reitero, en medio de toda esta tensión que estaba pasando el apóstol Pablo, que pudieran estar hermanos cerca, que podamos, hermanos, revisar todo esto para considerar. Y sigo, dice, vamos a mirar también Onesíforo, en 2 de Timoteo 1:16, 2 de Timoteo 1:16, dice así, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Mire, tremendo. El Señor aquí reiteraba algo con la parte de Onesíforo, porque vuelvo y reitero, en ese entonces tener contacto con la posición que estaba pasando Pablo no era fácil, porque era culpado y la persona que se unía, en el caso de hablando de Pablo, podía hasta incurrir hasta en la muerte.
Entonces, gracias al Señor porque aparece Onesíforo y dice, quien buscó a Pablo solícitamente, dice aquí, hasta encontrarlo. En aquel tiempo, si alguien se asociaba, mire, a un criminal, podría legalmente ser preso e incluso muerto. Hermano, era tremenda la situación de Pablo, no era fácil. Aquí vemos también Arquipo, era uno de los líderes de la iglesia en Colosa y probablemente era hijo de Filemón. Vemos también otro cooperador que estaba ahí, que quedó cerca al apóstol Pablo. Dice, aunque cada uno tiene un ministerio, el Señor finalizaba con estas palabras, todos ellos son para el único ministerio. ¿Cuál es el único ministerio, hermano? La edificación del cuerpo de Cristo. Que podamos revisar todo esto, hermano, y quiero finalizar mirando las prisiones de Pablo, todo lo que él pudo pasar, y finalizo con esta cita, hermanos, que el Señor pudo pasarnos para que podamos considerarla, y está en Hechos 20. Hechos 20, 24, finalizo con esto. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, mire, tremendo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, estas palabras hay que revisarlas. Pablo no se dejó afectar por nada. Él conocía, él estaba claro el enfoque que tenía, todas las situaciones por las que él la estaba pasando, pero Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Que esa pueda ser hoy nuestra experiencia para que podamos avanzar. Que Dios les bendiga, hermanos. Rogamos unos minutos más para unos encargos. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Jesucristo es el Señor, hermano. Ya para concluir la comunión rica, hermano, de vida, queremos transmitir unos encargos para que usted continúe orando por todos estos encargos, unido a la palabra profética. Amén. Hermano, queremos pasar este primer encargo, y es que el día de mañana, hermano, parten hacia Barranquilla un gran número de hermanos, de diáconos, diaconisas, hermanos que sirven, hermanos, para ser perfeccionados a partir del día de mañana, sábado, en Barranquilla, con todos los hermanos a nivel nacional en Colombia, para seguir alineados, hermanos, un solo hablar, una sola nube, un solo Señor, hermano, unido con la palabra profética. Entonces rogamos en el Señor orar por este traslado. Los hermanos parten el día de mañana a las 3:30 de la madrugada hacia Barranquilla, amén. Y no solamente por los hermanos, sino por todos los hermanos que van a salir desde Bogotá, Bucaramanga, Medellín, sea terrestre, sea aéreo. Vamos a estar orando, un corazón, hermano, un espíritu ferviente, amén. Hermanos, recordamos, hermanos, también que el día de mañana, hermano, el Señor espera el sector A, vida saludable, amén, un tiempo de alabanza, de disfrute de la palabra profética, gritos de guerra, hermano, la palabra. Entonces mañana el Señor espera a estos hermanos del sector A, vida saludable, a las 5:45 de la mañana aquí en el local de reunión. Hermano, para seguir, hermano, unidos a la palabra profética, inmersos en ella, hermano, porque como decía el Señor esta semana, solo aprende quien practica. Hoy solo aprende quien practica. Entonces mañana una oportunidad para practicar, inmersión, grito de guerra, este ambiente que el Señor está dando, hermano, para que la palabra siga inculcada en nuestro corazón. Amén. Hermano, y también recordamos otro punto importante desde ya, y es el 11 de noviembre. El Señor, hermano, el Señor espera a todos los adolescentes, ya que hay casa de adolescentes. Hermano, entonces usted, papá, mamá, hermano, desde ya, hermano, vamos a ir preparando. Hay una participación de 20,000 pesos. Vamos a estar todo el día, todo el sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El Señor nos va a seguir dando este disfrute de palabra, de inmersión, grito de guerra, colportaje dinámico, la calle, la cura, todo, hermano, todo incluido ahí, para que el Señor siga formando a este poderoso ejército, un gran ejército, que se ha levantado la tropa, y Dios cuenta con los capitanes. Amén. Entonces, hermano, y recordamos las reuniones entre la semana, hermano, estemos unidos a todo lo que el Señor nos está dando. Amén. Jesús es el Señor.
Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra profética. Señor, de verdad, llévanos a practicar tu palabra, a hacer inmersión, a estar unido a tu palabra, para que esta palabra siga inculcada en nuestro ser, en nuestro corazón, que podamos dar vida a las personas, que podamos dar esa sal, hermano, a todas las personas, a que tú las llenes, Señor. Gracias, Señor. Guarda nuestras vidas. Amén. Tropas y capitanes. Tropas y capitanes. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Para el castigo de la tierra conquistada. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un llamado voy a servir. Es un llamado voy a servir. Hoy tenemos el tema de la mejor profesión, es ser un buen portavoz. Cuando yo llegué a Vida de Iglesia, no nací en Vida de Iglesia, llegué a mis 11 años y